La República Popular China ha pasado de ser un rival económico para entrañar un riesgo de seguridad nacional. Hola, bienvenidos a La Amenaza China, un podcast del Dr. Rafael Marrero, autor del bestseller de Amazon América 2.0 sobre la peligrosa dependencia de los Estados Unidos de la China comunista. La Amenaza China. La República Popular China y el Foro Económico Mundial están alineados en políticas económicas globalistas que le vienen como anillo al dedo a los intereses de Beijing. En este episodio, conozca al Foro Económico Mundial, considerado el negocio familiar más influyente del mundo, el globalismo y el gran reinicio del capitalismo, el nuevo orden biotecnológico y feudalista, la relación entre Klaus Schwab y Xi Jinping, así como la controversia entre el globalismo y proteccionismo, el experimento de ingeniería social comunista y las predicciones sobre el mundo para el 2030. Soy su anfitrión, el Dr. Rafael Marrero. Bienvenidos a esta emisión sin censura de La Amenaza China, un podcast en temas de actualidad, geopolítica, geoestrategia y economía, sin pelos en la lengua, que defiende la libertad, combate los fake news con datos precisos y contundentes. Este contenido es 100% americano, 100% anticomunista y 100% antiglobalista. Cada miércoles, Dios primero, a las 8 p.m. hora del este, estrenaremos un nuevo capítulo desde Miami, la capital del exilio. Suscríbase a nuestro canal de Spotify y Apple Podcast para recibir notificaciones de nuevos episodios. Síganos y lea nuestros escritos semanales en Diario Las Américas. La Amenaza China Podcast comienza ahora. ¿Sabía usted que China y el Foro Económico Mundial están alineados en sus políticas globalistas? China y el Foro Económico Mundial. La agenda del Foro Económico Mundial, que promueve políticas globalistas, le vienen como anillo al dedo a la República Popular China, que aspira a liderar el nuevo orden global, posiblemente resultante de la propuesta económica del FEM, conocida como el Gran Reinicio o el Gran Reseteo del capitalismo. Mientras el fundador del organismo internacional, el economista y empresario alemán Klaus Schwab, impulsa la descabellada iniciativa al creerse el decisor del rumbo económico del mundo, el dictador chino con aires hegemónicos globales abraza la propuesta tan controversial como disparatada. Aunque a juzgar por el escenario geopolítico actual, bien podría decirse que el discurso antinacionalista del Foro Económico Mundial se alinea perfectamente a los objetivos globalistas de Xi. Tengamos en cuenta que a él no solo le interesa gobernar eternamente en su país, ya fue reelecto para un tercer mandato y contando, sino también imponer sus ideas socialistas al resto del mundo. El Foro Económico Mundial, el negocio familiar más influyente del mundo. Según reza en su página web, el Foro Económico Mundial es una organización internacional para la cooperación público-privada. Se estableció en el 1971 como una fundación sin ánimo de lucro y tiene su sede en Ginebra, Suiza. Es independiente, imparcial y no está ligado a ningún interés especial. Hay que decir que esa definición es, cuando menos, cuestionable. Para empezar, lo que Klaus Schwab creó en el 1971 fue el Foro de Gestión Europea, un cónclave con un marcado fin de negocios que en el 1987
por su inclinación a temas económicos con tintes políticos, se transformó en el Foro Económico Mundial y cambió por completo su forma jurídica a una fundación. El hecho de que es una entidad sin ánimos de lucro, en teoría, también ha sido cuestionado. Según un reporte de El Mundo, Schwab tiene inmensos réditos económicos y ha sido acusado reiteradamente de falta de transparencia contable, sin dejar de mencionar, claro está, su debatida imparcialidad. Basta con echarle un vistazo a su discurso globalista para percatarnos por dónde van los tiros en esta organización. ¿Qué más decir de su fundador? Pues que Schwab es tan solo un economista octogenario con un posgrado de la Universidad de Harvard que un buen día decidió crear una empresa, el negocio familiar más influyente del mundo, según la misma fuente. Su hijo, Olivier, es el director ejecutivo de la fundación. Su hija, Nicole, ha trabajado en organizaciones juveniles y de género vinculadas al Foro de Davos, como también se conoce el Foro Económico Mundial. Y su esposa, Hilde, es la presidenta de la Fundación Schwab para el Emprendimiento Social, que complementa los objetivos de la entidad. Según El Mundo, aunque rico e influyente, Schwab no es de las personas más acaudaladas del orbe, ni tampoco ha sido electo jamás para ocupar un cargo alguno. Aún así, tiene una gran autoridad y, cada año, logra reunir en Davos, Suiza, a presidentes de gobierno, representantes de organismos internacionales, poderosos empresarios y líderes políticos de todo el orbe. El globalismo y el gran reseteo del capitalismo. Aunque algunos creen que el globalismo constituye la parte economicista de la globalización, lo cierto es que es un sistema ideológico que impulsa la concentración del poder a nivel mundial en un solo estado, y el traspaso de la soberanía de los países a entidades supranacionales con el fin de crear una estructura de poder totalitario. En consonancia con esos preceptos, en julio del 2020, el Foro Económico Mundial propuso implementar el Gran Reinicio, una iniciativa globalista supuestamente orientada a reconstruir la economía capitalista tras el impacto del coronavirus. Según el Foro Económico Mundial, la pandemia, algunos dirían plandemia, representa una oportunidad tanto para la recuperación económica como para el camino futuro de las relaciones globales. El Foro Económico Mundial igualmente considera que debemos dirigir el mercado hacia resultados más justos, que las inversiones deben estar orientadas al progreso mutuo de las naciones y que debemos dar lugar a una cuarta revolución industrial basada en una economía digital y una infraestructura pública. Fue el propio Schwab quien lo dejó así estipulado en su libro COVID-19, The Great Reset, obra en la que llamó a realizar los cambios institucionales que sean necesarios para poner a las economías en el camino hacia lo que él llamó un futuro más justo y verde. Según un reporte del Mises Institute, el economista alemán también definió a su propuesta en términos de convergencia de los sistemas económicos, monetarios, tecnológicos, médicos, genómicos, ambientales, militares y de gobierno. Es decir, su idea implicaría vastas transformaciones en cada uno de esos dominios. En términos económicos y de política monetaria, la iniciativa también implicaría una consolidación de la riqueza por un lado y la probable emisión de una renta básica universal por el otro. Asimismo, podría incluir el paso a una moneda digital, incluida una centralización consolidada de las cuentas bancarias y los bancos, una fiscalidad inmediata en tiempo real, tipos de intereses negativos y con un control centralizado del gasto y de la deuda. Dicho de otro modo, lo que el Foro Económico Mundial y Schwab intentan vendernos no es otra cosa que la creación de un gobierno global bajo el cual se amparen todas las naciones y cuya economía estribe en una sola moneda de tipo virtual
con el añadido de una total centralización de los procesos bancarios y financieros. ¿Recuerdan la metáfora de que el mundo es una aldea global? Pues con esta irrazonable y alocada propuesta, dicha metáfora se quedaría realmente corta. Ahora tomamos una pausa y dentro de 30 segundos continuamos hablando sobre el nuevo orden biotecnológico y feudalista. La amenaza china. Espacio de reflexión sobre el accionar de los chinos comunistas en contra de los Estados Unidos. Infórmate con nosotros, suscríbete al podcast y únete al debate. Es hora de acabar con la dependencia china y priorizar nuestra seguridad nacional. El nuevo orden biotecnológico y feudalista. Prosiguiendo con los objetivos trazados por el Foro Económico Mundial, el Mises Institute agregó en su informe sobre el tema que, en términos militares, el gran reinicio implica la creación de nuevos espacios de batalla, incluyendo el ciberespacio. En cuanto a la gobernanza, aparte de significar un solo gobierno, implica la convergencia de empresas y estados y la digitalización de las funciones gubernamentales con el uso de tecnología 5G y algoritmos de predicción, vigilancia en tiempo real y la gobernanza anticipatoria del comportamiento humano. Dicho esto, prosiguió el reporte, el gran reinicio no es más que una campaña de propaganda coordinada e inevitable, más que una mera teoría de la conspiración. Es un intento de conspiración o la ilusión de los planificadores socioeconómicos de que las empresas interesadas y los gobiernos adoptarán los deseos del Foro Económico Mundial. Pero, ¿qué recursos están usando el Foro Económico Mundial y los planificadores de esta atrevida propuesta? Pues según el Mises Institute, la retórica de la igualdad económica, la justicia, la inclusión y el destino compartido, entre otros eufemismos. En conjunto, esas frases representan el componente político e ideológico colectivista del socialismo corporativo previsto. En otras palabras, bajo el manto de supuestos beneficios económicos y sociales, por solo citar algunos, el Foro Económico Mundial prevé un orden mundial biotecnológico y feudalista en el que los planificadores y las partes interesadas estarán al mando, pero en el que la mayor parte de la humanidad estará en esclavitud. Es decir, para la gente en general, expectativas reducidas y autonomía individual muy restringida, sino totalmente eliminada. La relación entre Klaus Schwab y Xi Jinping. A juzgar por lo que ha trascendido en los últimos años, todo indica que las ideas globalistas de Klaus Schwab han encontrado en Xi Jinping al recipiente correcto. Por tal razón, tanto el uno como el otro no hacen más que congratularse entre sí cada vez que tienen una oportunidad. Hace muy poco, el economista alemán dijo que respeta los logros de China, que son tremendos en los últimos 40 años, concretamente desde que entró en acción la política de apertura y reforma. Asimismo, remarcó el economista que la República Popular China es un modelo atractivo a seguir para muchos países, según informó The Epoch Times. Con anterioridad, en el 2021, el economista alemán alabó a Xi tras su discurso online en el foro de Davos. En aquel entonces dijo que contaba con el presidente chino para comenzar una nueva era global, al tiempo que le agradeció por su declaración de principios y por recordarnos que somos parte de una comunidad global que comparte el mismo futuro común. Xi, por su parte, señaló que ahora desempeñaremos un papel más activo para fomentar una globalización económica mundial que sea más abierta, inclusiva, equilibrada y beneficiosa para todos, justamente a tono con la polémica Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas y de la que el Foro Económico Mundial es un fiel seguidor. Sin la presencia de un alto cargo de la administración Biden en el encuentro del 2021, dicen que en esa ocasión Xi habló como si ya fuera el nuevo líder mundial que señaliza el camino político a seguir. Incluso se atrevió a decir que lo que está por delante es un nuevo gobierno global en el que su nación, China comunista, tendrá un peso muy importante.
En línea con las ideas de Schwab, el presidente chino Xi Jinping también ha expresado públicamente su total admiración por el empresario izquierdista. Lo ha citado varias veces en sus discursos ante el Foro Económico Mundial, incluso lo ha llamado economía Schwab a las ideas brillantes que suelen debatirse en el cónclave. Expertos en el tema aseguran que los libros de Schwab, entre ellos el citado COVID-19 The Great Reset, les han sido de mucha utilidad a Xi, toda vez que las iniciativas globalistas del empresario parecen encajar perfectamente en sus consabidos planes mundiales. Recordemos que la reestructuración que obsesiona al alemán es un sistema socialista global, mientras que lo que mantiene al chino es que su país está siguiendo el camino hacia un socialismo moderno. La controversia entre globalismo y proteccionismo. Si bien Klaus Schwab, Xi Jinping y otros políticos izquierdistas están en la misma página por sus ideas marxistas, hay toda una controversia en torno a la postura del Foro Económico Mundial, pues este no hace más que abogar porque todas las naciones se acojan a su guión, esto es, el llamado reseteo del capitalismo, tal cual lo conocemos, para dar lugar a un socialismo globalizado. Como Schwab y Xi convergen tanto en ideas como en principios, no es raro que el economista muestre su simpatía por el dictador y que, en cambio, desprecie a los abiertamente contrarios al globalismo, como por ejemplo el expresidente Donald Trump, quien en más de una ocasión no solo cuestionó al foro, sino que también expuso su punto de vista respecto a sus desatinadas propuestas. Según un reporte de la BBC, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, Trump dijo que Estados Unidos siempre va a escoger la independencia y la cooperación por encima de gobiernos globales, el control y la dominación, enfatizando en que Estados Unidos es gobernado por los americanos. También remarcó que en vez de la ideología del globalismo, él abraza la doctrina del patriotismo. En una suerte de respuesta a Trump, Xi dijo en el 2017 que no habrá ganadores en una guerra comercial y que seguir el proteccionismo es como encerrarse en un salón oscuro. Para el editor de economía de la BBC, Kamal Ahmed, el mensaje de China es claro. Estados Unidos puede estar empezando a mirar hacia adentro de sus fronteras, pero China busca extender su influencia y la ruta escogida es la de la economía. Según Ahmed, la destacada participación china en el Foro Económico Mundial, el lanzamiento del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura como rival del Banco Mundial, dominado por Estados Unidos, y la resurrección del corredor de comercio de la Ruta de Seda desde Asia al Medio Oriente y Europa, son estrategias que apuntan en una dirección: el entusiasmo de Xi Jinping por una China más expansionista y social imperialista. El experimento de ingeniería social comunista. Por supuesto, Trump no es el único que se opone a las locuras globalistas del Foro Económico Mundial. De acuerdo con un reporte de Cambio 16, muchos conservadores opinan que la propuesta del foro induce a un comunismo en el que no habría dinero en efectivo, ni libertad, ni privacidad, dada la vigilancia masiva que recaería sobre los ciudadanos. Algunas organizaciones, como el Instituto Transnacional de los Países Bajos, aseguran que el Foro de Davos es un golpe de Estado global silencioso. Según un reporte del Mundo, este instituto basa sus acusaciones en polémicos informes elaborados en el propio Foro Económico Mundial, como el que sostiene que los gobiernos ya no son los actores dominantes en la escena mundial y que ha llegado la hora de un nuevo paradigma internacional de gobernanza accionarial que mezcle lo público con lo privado. Radio Televisión Martí, por su parte, señaló en su plataforma digital que en Occidente el orden globalista tiene un correlato, en el sentido de que se trata de una nueva dictadura del pensamiento, un experimento de ingeniería social a la altura de lo creado por el comunismo. Artículos de opinión difundidos en otros medios de prensa como Forbes o The Guardian, entre tanto, han calificado al reseteo de un plan vacío
motivado por una agenda social radical y marcadamente hipócrita. O sea, es un plan propuesto por quienes combaten el cambio climático, pero que en cambio llegan a Davos en jets privados. Las predicciones sobre el mundo para el 2030. Durante el más reciente encuentro presencial del Foro Económico Mundial, celebrado en mayo del 2022, se constató nuevamente que los lineamientos del foro están en sintonía con los polémicos planes de la ONU en relación con su Agenda 2030. Es más, ambas entidades se han unido en un memorando de entendimiento tan impensable como desconcertante. El caso es que, siguiendo la pauta trazada por la ONU, el Foro Económico Mundial también lanzó sus predicciones para el 2030. Básicamente, asegura que para esa fecha, las compras serán un recuerdo lejano, pues los habitantes habrán hallado la solución de la energía limpia y tomarán prestado lo que necesiten, y solamente lo que necesiten. Asimismo, alaba la delantera de China en la lucha contra las emisiones de carbono. Refiere que el dominio de Estados Unidos habrá terminado. Predice que no habrá hospitales, pero sí grandes avances en la medicina preventiva. Vaticina que no comeremos carne, sino alimentos saludables, y conjetura que los valores sobre los que se construyó Occidente serán puestos a prueba. Según reportó el Pan Am Post, en la reunión presencial del foro, Klaus Schwab se jactó de su protagónico rol en ese empeño, cuando dijo: el futuro lo construimos nosotros, la poderosa comunidad presente aquí en esta sala. Es que, tanto para él como los partidarios de reinicio, si no se toman medidas adecuadas, el mundo será cada vez menos sostenible e igualitario, de ahí que solicitan la participación de todos los actores globales. Cabe mencionar que entre esos actores globales a favor del susodicho cambio se encuentran nada más y nada menos que líderes políticos como el mismísimo Joe Biden, Emmanuel Macron y Justin Trudeau, presidentes de Estados Unidos, Francia y Canadá, respectivamente. Y, desde luego, el mandatario chino, Xi Jinping. Que nadie se equivoque creyendo que la cacareada propuesta económica del Foro Económico Mundial y sus fieles seguidores como Xi Jinping traerá consigo la bonanza y el bienestar que tanto predicen. Como diría el diario El Español, el globalismo es un producto intelectual, un diseño de la izquierda antiliberal. Por tanto, nos toca luchar contra él desde cada una de nuestras fronteras para no dejarnos embaucar. No se pierda nuestro próximo episodio. En el 2022, Estados Unidos y la China comunista aumentaron su distanciamiento como potencias rivales, no solo en el plano económico, sino también en el geopolítico. Hasta aquí este episodio de La Amenaza China, un podcast destinado a despertar la conciencia nacional sobre las peligrosas acciones de los chinos en contra de los Estados Unidos. La Amenaza China. Suscríbete ahora mismo y sé parte del movimiento América 2.0 por una América más fuerte y libre de la China comunista. Hasta la próxima.